Hola, ¿estás en Dejemos que fluya? Y hoy con ustedes, Más fuertes que el mal, del padre Amors y Roberto Zanini. Esta es la tercera parte. Comenzamos. El paraíso conquistado. El diablo trata de llevarnos a su reino con todos los medios que tiene a su disposición y que, naturalmente, siempre son contrarios a la moral cristiana. Hace de todo para que el hombre pierda su propia alma en un continuo relanzamiento de tentaciones e insidias. Pone en práctica astucias de todo género, pero de todos modos, su juego es siempre descubierto. Frente a la vida, propone la muerte. Frente a la alegría, la desesperación. Frente al bien, el mal. Frente al amor, el odio. Frente a la pureza, la perversidad. Y frente al paraíso, el infierno. El reino de Dios es el paraíso. El objetivo de la vida de todo hombre es alcanzarlo. El camino que se nos ha señalado es el de Jesús. Yo soy el pan bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. No importa qué vida se lleve, si pobres o ricos, solos o acompañados, sanos o enfermos. Lo que cuenta es la vida eterna, salvar la propia alma. No se trata de un recorrido fácil. El camino del paraíso pasa siempre por el Calvario. El cristiano, al contrario de quien frecuenta o vive otras religiones, lo sabe con absoluta certeza. En una de sus expresiones más conocidas, Mahatma Gandhi afirmaba que el que sigue el camino de la verdad no tropieza. Nosotros podremos decir con certeza que se trata de una absoluta falsedad, tanto más fascinante cuanto engañosa. Si es verdad que el camino de la verdad es el camino recto, es verdad también que es en ascenso y lleno de tropiezos. Esto no quiere decir que no sea un camino lleno de gozo. El camino propuesto por Jesús es exigente, no es algo para los relativistas o los tolerantes que sostienen que da lo mismo una dirección u otra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Mateo 10:34. Ser cristianos es estar de su parte. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Mateo 10:38. Al mismo tiempo, el cristiano sabe ser como Jesús, duro contra el mal, pero tierno con quien está en necesidad. Cada conquista es fruto de un sacrificio proporcional a lo que se debe obtener. En esto también tenemos la promesa de que nadie será defraudado. De aquí la necesidad de desconfiar de los que llegan con la propuesta de atajos, caminos simples, riquezas y éxitos fáciles. Insidia diabólica que se encuentra en cada rincón del camino, engaño típico de magos y de hechiceras. Un polvo estupefaciente a cambio de un amor, la observancia de un rito a cambio de aquello que yo más quiero, llevar un pendiente, un anillo, un brazalete, evitar encontrarse con un gato negro o pasar por debajo de una escalera para protegerse de sucesos adversos. Aunque se trata de cosas en apariencia inocentes y de ingenuas supersticiones, siempre hay que estar atentos porque en ellas no está Dios. Y una de las terribles realidades del demonio es que cuando de verdad se tiene algo con él, concede lo que promete. Pero lo que es concedido, por más extraordinario y deslumbrante que sea, jamás produce gozo, ni mucho menos
conduce a la felicidad. Así como prometió a Jesús tentándolo en el desierto, el diablo puede dar riqueza y poder, pero sobre todo proporciona mucha tristeza. Es más, mi gran experiencia y la de mis colegas exorcistas me dice que jamás un hombre o una mujer que se han entregado al diablo, por más ricos, poderosos y cargados de placeres que estén, pueden transmitir serenidad. Detrás de ellos dejan siempre una estela de dolor, muerte, malestar e infelicidad. Aún puede decirse que esta es su firma, la firma del diablo. Todos en la vida experimentan o han experimentado cruces que llevar. Si al llevarlas las ofrecen al Señor, éstas tienen un gran valor y se vuelven un yugo ligero, dejan una estela de serenidad y de concordia, conducen al paraíso. Cuando se experimenta el valor del sufrimiento, este se vuelve motivo de gozo. He conocido personas con graves enfermedades que sin embargo estaban contentas y por nada del mundo habrían cambiado su estado de gozo a cambio de su curación. Pero si la cruz se vive con rabia, se vuelve muy pesada, se vuelve una ocasión de rebeldía contra Dios, se transforma en un motivo de condenación. Por otro lado, si no se da al sufrimiento una finalidad buena, es absurdo soportarlo, porque estamos hechos para gozar, no para sufrir. San Agustín decía, Señor, nos has creado para ti y mi alma está inquieta hasta que descanse en ti. Lejos de Jesucristo no es posible salir victoriosos de esta difícil batalla. Las enemistades, la depresión, la infelicidad, las discordias familiares que cada vez son más frecuentes, producen odios incurables y hasta homicidios y suicidios, por no hablar de la eutanasia y el aborto, los cuales son todos ejemplos concretos de derrotas frente al mal. Y cuando se trata en especial de temas estrechamente ligados a la elección entre vida y muerte, el diablo muestra toda su habilidad. Por tanto, la pasión es necesaria para la resurrección, y la resurrección ha traído consigo tres frutos fundamentales para el hombre. Ha vencido a la muerte, ha vencido a la corrupción de los cuerpos y ha abierto las puertas del paraíso, puertas que estaban cerradas por los ángeles en el momento de la expulsión de Adán y Eva. A propósito del paraíso, San Pablo señala, el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, la lengua del hombre no puede describir lo que Dios ha preparado para los que lo aman. En conclusión, la muerte ya no es un mal definitivo. Nuestro cuerpo resurgirá glorioso como el cuerpo de Cristo y veremos a Dios cara a cara, viviremos con Él en el paraíso. Se trata de tres frutos que hay que tener bien presentes cada vez que nos encontremos frente a un sufrimiento, a una cruz difícil de llevar. Ciertamente se puede decir que Jesús, como hombre que era, en el difícil momento que vivió en el huerto de Getsemaní, tuvo la fuerza para aceptar la pasión gracias a la perspectiva del gozo de la resurrección. La casa del odio profundo. No es Dios quien nos lanza al infierno, somos nosotros quienes vamos allí con nuestros propios pies. La misericordia de Dios es infinita, siempre está dispuesta a acogernos con los brazos abiertos hasta el último instante de nuestra vida. A Sor Faustina Kowalska, la santa que recibió la visión de la imagen del Cristo de la Misericordia,
Jesús le repite decenas de veces que se dé a conocer a los hombres cuán grande es su amor por ellos, su capacidad de perdonar y de acogerlos siempre en todas partes. Basta solo que lo quieran. El problema, anota Jesús a la misma Sor Kowalska en una de sus visiones, es que no lo quieren. Hija mía, mira mi corazón misericordioso. Las llamas de la misericordia me queman. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres, pero las almas no quieren creer en mi bondad. En otro pasaje, Jesús le recuerda que cuando un alma exalta mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye a lo profundo del infierno. Frente a Jesús, el diablo tiene terror, porque queda descubierta toda su inferioridad, toda su debilidad de criatura frente a su Creador, de la cual es perfectamente consciente. Jesús, explica Kowalska en su diario, escrito siguiendo el hilo de sus diálogos místicos con nuestro Señor, sufre terriblemente ante el pecado y goza como el padre del hijo pródigo cuando el pecador se confía a él, aunque sea solamente a la hora de la muerte. Los que proclamen mi gran misericordia, yo mismo los defenderé en la hora de la muerte, aunque sus pecados fueran negros como la noche. Cuando un pecador se vuelve hacia mi misericordia, me da la gloria más grande y es un honor de mi pasión. El siervo de Dios, Juan Semería, que no era un místico sino un gran hombre de fe, de caridad y de oración, explicaba así a su auditorio a finales del siglo XIX la esperanza en Dios misericordioso. Dios es amor. Deus charitas est. Dios ama al hombre y necesita decir esta frase apasionadamente. Nos ama y mendiga nuestro amor. Nos ama y en el momento final de la vida se presenta por última vez. Él, este amante rechazado, se presenta para escuchar una palabra de arrepentimiento que expíe una vida de rechazos. Como recita la segunda plegaria eucarística en el texto original completo, es decir, en el canon de Hipólito, Cristo es inmolado para derrotar el poderío de la muerte, para destrozar los lazos del demonio, pisotear el infierno, llevar la luz a los justos, poner término a su prisión y anunciarles la resurrección. Hasta el fin, Jesús está empeñado en arrebatar al triste destino del infierno incluso a quien lo rechaza, a donde busca arrastrarlo el diablo hasta el último momento. Es así como la misma Santa Faustina, en el momento en que se da cuenta de las dificultades enormes que se han de superar para llevar adelante la obra que le ha sido confiada por Jesús, anota: ahora he comprendido que Satanás odia más que nunca a la misericordia. Esta es su mayor tormento. Luego, con renovada esperanza, añade: pero la palabra del Señor se realizará. La palabra de Dios es viva y las dificultades no aniquilan las obras de Dios, sino que demuestran que son de Dios. Conceptos que han sido repetidos centenares de veces en las apariciones de Medjurje, donde la Virgen pide con frecuencia orar por los que están bajo el poder de Satanás, porque Satanás es fuerte y siempre está al acecho y desea destruir no solo la vida humana, sino también la naturaleza y el planeta en que vive. Siempre en sus apariciones, la Virgen ha invitado a poner la confianza en la oración y en la entrega humilde a la misericordia divina. Son interesantes en este sentido las apariciones de 1830 en la iglesia de Rue du Bac en París,
en las cuales María no solo entrega a la vidente la imagen de la llamada medalla milagrosa, sino que también invita con decisión a ir a los pies de este altar. Aquí las gracias serán derramadas sobre todos, sobre todas las personas que las pidan con fervor, sobre los pequeños y sobre los grandes. Yo estaré con vosotros. Por tanto, Dios nos quiere a todos en el paraíso, nos proporciona los medios para llegar a Él, incluso se ofrece a sí mismo, nos ofrece a su madre. Entonces, ¿por qué hay infierno? ¿Quién lo ha creado? Ciertamente no ha sido Dios. Son los mismos demonios los que lo manifiestan orgullosos en los exorcismos. Esto lo escuchó el padre Cándido una vez de un demonio que no quería irse de una persona. Vete de este cuerpo, le decía, vete al infierno, Dios te ha preparado un bello y cálido hogar. La respuesta del demonio fue desconcertante. Tú no entiendes nada, no sabes nada. No fue Él quien creó el infierno. Él ni siquiera lo había pensado. Lo hemos creado nosotros, los demonios. El diablo creó de la nada el infierno. Incluso el infierno podría no ser un lugar. Algún teólogo ha hablado de un no lugar partiendo del concepto de que el infierno es negación de Dios. De hecho, es prácticamente imposible poder definirlo. Muchos santos han tenido visiones del infierno, pero siempre distintas entre ellas y siempre según sus capacidades intelectuales y cognoscitivas. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda en el número 212 del compendio que el infierno consiste en la condenación eterna de todos los que por libre opción mueren en pecado mortal. La pena principal del infierno está en la separación eterna de Dios, el único en el cual el hombre tiene la vida y la felicidad para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. Por tanto, se hace referencia a las palabras precisas de Jesús que trae Mateo 25:41. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Inmediatamente después, en el número 213, el Catecismo explica con el versículo 9 de la segunda carta de Pedro: Dios quiere que todos tengan oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, habiendo creado plenamente libre y responsable al hombre, respeta su voluntad. Por consiguiente, es el hombre mismo quien con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si, hasta el momento de su propia muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios. Lo que sabemos con certeza es que el infierno está poblado por los que rechazan y niegan de todas maneras el amor de Dios y su omnipotencia. Una de las preguntas a la Santísima Virgen hecha por una de las videntes de Medjurje, Mirjana, se refería precisamente a la posibilidad de que un condenado pudiera cambiar de idea. Pero si un condenado se arrepintiera, ¿podría Jesús llevarlo del infierno al paraíso? La Santísima Virgen respondió como desconsolada: Él podría, pero son ellos los que no quieren. No quieren porque su elección es voluntaria y definitiva. Palabras que recuerdan la parábola evangélica del rico, que se vestía de púrpura y de lino finísimo y todos los días celebraba espléndidos banquetes, quien una vez muerto y en el infierno, quería que Lázaro, también difunto pero en el seno de Abraham, fuera a donde sus hermanos para advertirles que si no llevaban una vida correcta estarían destinados a padecer eternamente. No dice que está arrepentido por la forma como vivió,
no pregunta cuál puede ser el camino para salir de la situación en que se encuentra. Quería que Lázaro bajara a llevarle un poco de agua o por lo menos que fuera a advertir a los de su casa para que no tuvieran el mismo final. También aquí la respuesta es de las que dejan la señal. Tienen la ley y los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucitara. Un concepto que Dante expresa por boca de Beatriz, con dos famosos tercetos en el quinto canto del paraíso: cristianos, sed más graves en vuestros movimientos, no seáis como pluma que se mueve a cualquier viento, y no creáis que cualquier agua os lava. Tienen el Nuevo y el Antiguo Testamento y el pastor de la iglesia que los guía. Básteles esto para su salvación. El problema es que el que quiere condenarse y busca obstinadamente este objetivo, se hace en todo semejante a Satanás, siempre más perverso, pero también más soberbio y convencido de que su opción es la más justa, aquella capaz de realizar su libertad y su sentimiento de omnipotencia. Y la máxima perversidad va acompañada de un gran engaño. El que vive en el pecado es en sí mismo tan perverso que, al igual que el diablo, se engaña a sí mismo. Pero no debemos pensar que el pecado grave es cosa de pocos y que es cosa de un instante. En una sociedad como la nuestra, a menudo se vive de modo que la persona se acostumbra al pecado. Lo que es pecado ya no es identificado como tal. Así se suma pecado a pecado. Mil ocasiones ofrecen excusas plausibles a nuestras faltas. La persona se vuelve cada vez más disoluta sin siquiera darse cuenta. El pecado grave, escribe Semeria, en un pasaje de un famoso cuaresmal que permaneció grabado en la memoria del entonces Monseñor Jaime de la Chiesa, después Benedicto XV, decía: el pecado grave no es y no puede ser un fenómeno imprevisto. La persona no se vuelve mala en un día. Como lentamente, paso a paso, se sube por la cuesta de la virtud, así, lentamente, paso a paso, se desciende por la pendiente del vicio. Por tanto, advirtiendo a las personas que llenaban la basílica romana de San Lorenzo en Damas, entre las que había algunos otros prelados, la reina Margarita con su séquito, magistrados y famosos profesores de inspiración masónica de la vecina Universidad La Sapienza, invitaba al ejercicio siempre más desacostumbrado del examen de conciencia. Hermanos míos, que por un justo temor del infierno buscáis persuadiros de que él no existe, sed francos y decidme, ¿cuántas veces y de cuántas maneras Dios os ha llamado y vosotros habéis rechazado sus invitaciones? Muchos santos, como por ejemplo Teresa de Ávila, han tenido terribles visiones del infierno poblado por multitudes de almas, mientras otras seguían cayendo en grupos. La descripción de Santa Verónica de Giuliani es muy detallada. Lucifer, en el centro, con su mirada controla todo. Inmediatamente bajo él, Judas. Después, el clero, subdividido por categorías en riguroso orden de importancia. En último lugar, la inmensa turba de condenados, y naturalmente, como en el paraíso, no todos son iguales. Sobre este último concepto ha jugado mucho Dante con su hipótesis sobre la pena a contrapaso, es decir, de la estrecha relación entre el tipo de pecado cometido en vida y la pena sufrida en el infierno.
El gran interés de la visión de Verónica Giuliani se debe también al milagroso descubrimiento de sus escritos en 22.000 folios por parte de un peregrino francés de 80 años, mucho tiempo después de su muerte. Antes de aquel descubrimiento, nadie habría pensado que aquella mujer hubiera sido una santa. Había vivido, había tenido sus visiones místicas y las había escrito ocultamente. Ocultismo, espiritismo, magia. Cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios, te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocar de muertos, porque todo el que hace estas cosas es abominación para Yahvé, tu Dios. En toda su historia, Israel siempre es puesto frente a la alternativa: o son fieles al único verdadero Dios o caen en la idolatría. Una situación totalmente análoga a todo lo que siempre ha sucedido en la historia del cristianismo y a cuanto sucede hoy. Se abandona a Dios y se entrega a los ídolos en las formas propias de los tiempos que se están viviendo, aunque los ídolos son siempre los mismos. Se dice que en Italia hay 12 millones de personas que han tenido algún contacto con magos y cartománticos o que los frecuentan asiduamente. Una cifra muy elevada que va a la par con la cada vez menor afluencia a la misa dominical o los sacramentos y a las celebraciones de las grandes fiestas. Aún más elevada sería si le añadiera la cantidad de personas que leen asiduamente el horóscopo. Cuando se habla de signos zodiacales, se dice con frecuencia que se trata de un simple pasatiempo, pero hay muchas personas que creen realmente en las tendencias dictadas por las estrellas. La pregunta ¿de qué signo sos? Es muy frecuente entre personas que se encuentran y a menudo al escucharla se percibe un escalofriante vacío en el alma. La televisión, como siempre en estos casos, es una formidable manipuladora y se justifica diciendo que se trata de un simple pasatiempo. Pero, ¿cómo considerarlo un mero pasatiempo si los que ilustran los horóscopos, además de obtener grandes ganancias, se apresuran a decirnos detalladamente todas las cosas que nos sucederán en el día, en la semana, en el mes y hasta en el año, comenzando por las vivencias personales más íntimas? Intimidades y sentimientos son las cosas que toda persona toma más en serio en lo que se refiere a uno mismo y a los demás. El que piense incidir sobre ellos, sea que lo haga por juego o porque está convencido de saber hacerlo, en todo caso es un engañador. A menudo los autores y los responsables de los diarios y de las transmisiones en que se presentan los horóscopos dan la sensación de haber caído en la superstición, sosteniendo que se proponen estas cosas para dar un poco de esperanza a la gente que está atravesando dificultades en la vida. Pero la esperanza, cuando se funda en la nada, es solamente un engaño. Precisamente, ídolos que desorientan y apartan, alejan de la verdadera razón de felicidad que está en Jesucristo. La lista es muy larga y cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que ha de añadirle. Todos estos ídolos son el fruto de la convicción de poder prescindir de Dios. Ya no se quiere creer en el mundo invisible como nos es manifestado por la divina revelación. Dios, ángeles y demonios, paraíso, infierno y purgatorio, inmortalidad del alma, juicio final. Y la paradoja
es que se termina creyendo en un mundo paralelo hecho de fuerzas y de entidades cósmicas, de personajes fantásticos que actúan misteriosamente por fuera del plano normal de la sensibilidad y que es posible acercar y comprender solo a través de las enseñanzas de ocultistas, espiritistas, famosos gurús y sedicentes expertos de pseudociencias de toda clase. Personas que a través de estas fuerzas pueden leer el pensamiento y el futuro, materializar objetos, influir sobre la naturaleza y también positiva y negativamente sobre otras personas. Gente que tiene la capacidad de entrar en contacto directo con los espíritus, con los muertos y hasta con los extraterrestres. Así es que, en vez de dirigirse al sacerdote, se pide la intervención del brujo, se siguen los consejos de magos y de espiritistas y se confía en gurús. En vez de la práctica de los sacramentos y de la oración, se ejecutan extraños ritos, se pronuncian fórmulas desconocidas, se habla con los espíritus. En vez de poner la propia esperanza en la inmortalidad del alma, en la resurrección y en el retorno de Cristo al final de los tiempos, se observa el cielo en espera de la visión de los ovnis, de la llegada de los extraterrestres, de las misteriosas entidades que llegarán a salvar al mundo. Se creen mitologías milenarias que no pueden hacer nada, sino llevar a la desesperación. En vez de encomendar la propia protección al crucificado, a la Santísima Virgen, a los santos, al ángel de la guarda, se adornan de amuletos, se colocan cuernos, cerraduras, clavos retorcidos en la casa, en la oficina, en el automóvil. Ese Dios que es demasiado medieval para ser adecuado para los tiempos y los conocimientos de la modernidad, es sustituido por la superstición en sus diversas formas y lamentablemente en sus perversidades diabólicas. Todas estas cosas que de modernas no tienen sino las tecnologías con que se les hace propaganda, como la televisión, el correo electrónico, las redes sociales, foros y sitios de internet, donde no hay fe, donde al conocimiento seguro de la revelación se sustituye por la mistificación, es fácil que nazcan invenciones de todo tipo, elaboraciones fantásticas hechas por el ser humano. Para el que está anclado en la palabra de Dios, todo lo que no es palabra de Dios es simplemente humano. Y cuando el hombre no sigue a Dios, termina acomodándose a los designios del diablo. El espiritismo y el ocultismo son una prueba evidente de esto, verdaderas puertas abiertas al diablo. Evocar a los muertos para tener una respuesta respecto a cualquier interrogante nuestro es una práctica muy frecuente. Hay muchos que hablan de esto como una cosa positiva que puede incluso servir para sanar las heridas afectivas dejadas por la desaparición de un cónyuge. De vez en cuando, aún en la televisión, se oye hablar de madres que dicen haber recobrado la confianza después de que, gracias al espiritismo, han logrado ponerse en contacto con sus hijos prematuramente desaparecidos, muy a menudo a causa de accidentes de tráfico. De hecho, se interroga a los muertos para tener las respuestas que la fe cristiana ya nos ha proporcionado. Sin embargo, ya no las consideramos convincentes, lamentablemente incluso porque encontramos sacerdotes y religiosos que no nos convencen. Estamos desesperados, somos vulnerables a las tentaciones y nos fiamos de lo que se presenta. Muchos jóvenes prueban el espiritismo por simple curiosidad. Se hace espiritismo de muchas maneras. Está el llamado juego del cartelón, el juego del vaso, el juego de la mesita. Se hace espiritismo con la grabadora magnética, con la así llamada escritura automática. Hay escuelas de espiritismo como el Movimiento de la Esperanza, que dramáticamente afirma tener la adhesión incluso de algún sacerdote.
Y en todo esto no hay absolutamente nada de nuevo. Se trata de caminos inútilmente recorridos desde tiempos inmemoriales. En el siglo XV, un filósofo como Marsilio Ficino, uno de los artífices del pensamiento renacentista, formado en el círculo intelectual que estaba relacionado con la casa Médici, escribía: el hombre hace las veces de Dios que habita en todos los elementos, de todos cuida y, presente sobre la tierra, no está ausente del cielo. Y no sólo se sirve de los elementos, sino también de todos los seres que viven en los elementos, de los terrestres, acuáticos, volátiles para alimentarse de ellos, para su comodidad, para su deleite, de los seres superiores y celestes por la doctrina mágica y sus prodigios. Y no solamente el hombre domina a los animales con la crueldad, sino que también los gobierna, los asiste, los adiestra. Suya es la providencia universal de Dios, que es causa universal. Por tanto, el hombre que provee universalmente, sea a los seres vivientes, sea a las cosas inanimadas, es, en cierto sentido, un Dios. Análogamente, Juan Pico de la Mirandola, alumno de Ficino, creyente y cabalista al mismo tiempo, cultivador de las que en esa época se llamaban ciencias mágicas, hace hablar a Dios con estas palabras dirigidas a Adán y por tanto a la humanidad entera. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, para que tú, como si fueras el libre y soberano creador de ti mismo, te plasmes por ti mismo según la forma que prefieras. Podrás degenerarte abajándote hasta los seres inferiores que son los brutos, o, siguiendo el impulso de tu ánimo, regenerarte elevándote a los espíritus mayores que son divinos. Por tanto, después de haber explicado que en los seres celestes Dios ha puesto una cierta semilla y en los brutos otra semilla, que los diferencia claramente en sus acciones, poniendo a los unos en el lado opuesto de los otros, Pico de la Mirandola subraya que en el hombre Dios ha puesto la semilla de toda especie y los gérmenes de toda vida, según como cada uno los cultive, estos se desarrollarán y producirán en él sus frutos. Expresiones que, desde el punto de vista teológico, podrían definirse borderline. La esencia de las cosas es clarísima para ambos. La esencia de Dios y del ser humano, a imagen y semejanza de Dios, es plenamente iluminada, así como lo ha sido en el Renacimiento, hasta el punto de que la particular dedicación a la belleza de todas las formas de arte se buscaba en el intento de reflejar la grandeza y la belleza de Dios. Basta leer los sonetos de Miguel Ángel para tener de ello una demostración. Al mismo tiempo, tanto en Ficino como en Pico de la Mirandola, se tiene la conciencia lúcida del hecho de que el hombre puede directamente interferir con los seres superiores para manejar las fuerzas misteriosas del espiritismo y de la magia. Naturalmente, lo que constituye la diferencia es el modo como el hombre se pone frente a esas cosas. Uno puede elevarse a Dios con la humildad o con la soberbia diabólica de quien quiere sustituirle a él. Con certeza se sabe que Ficino, en su ancianidad, decidió hacerse sacerdote. Pico de la Mirandola, por lo que sabemos, permaneció borderline. Ninguno de los dos alcanzó las alturas de la fe de dos contemporáneos y comunes amigos como Jerónimo Savonarola y Miguel Ángel Buonarroti, atormentados por la experiencia del mal, deslumbrados por la luz de Cristo, caracterizados, aunque de forma distinta, por un imponente empeño de moralización interior, seguros de poder ascender a la visión y a la perfección divina sólo confiándose
al mismo Dios, plenamente conscientes de la advertencia del Deuteronomio, según la cual hacer magia y evocar a los muertos es abominación para Dios. Por lo demás, aquellos fueron años particularmente difíciles para la verdadera fe, en cierto sentido muy cercanos a los nuestros. El mismo Concilio de Trento, aún dentro de una lógica de contrarreforma, debió medirse con la necesidad de trazar incluso para el arte figurativo y para la música los límites entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo diabólico. En cierto momento incluso se había pensado en eliminar de la liturgia la música, pero se dice que los cardenales cambiaron de idea después de escuchar la Misa Papae Marcelli, en honor del difunto Marcelo II, escrita por Palestrina. En el fondo del camino del cristiano, aunque tortuoso y complicado, emerge siempre la verdad en todo su esplendor. La distinción entre el bien y el mal sigue la misma lógica que distingue lo bello de lo feo, lo sublime de lo horroroso. Las sectas satánicas. El satanismo en todos sus aspectos es la forma de ocultismo por excelencia. Una vida de graves pecados acompañada de un progresivo habituarse al mal puede conducir a hacer una opción culpable a favor del diablo, a veces sin ni siquiera darse cuenta de la gravedad de lo que se está haciendo y de la imposibilidad de rectificar. La blasfemia frecuente, cuando no es simplemente una muletilla, sino un gesto consciente de odio hacia la divinidad, acerca. Se cree hablar con un difunto, pero realmente se comunica con el diablo. La frecuentación constante de ciertos locales nocturnos conduce a menudo por un camino de perdición que presenta siempre las mismas etapas: alcohol, droga, sexo, sectas satánicas. En una secta, naturalmente, se puede entrar también a través de amistades, lo mismo que acercan a este ambiente la predilección por los comportamientos perversos, la pasión por un cierto tipo de música, entre otras cosas. Adherirse a una secta satánica es relativamente sencillo. De hecho, las instrucciones se pueden encontrar hasta en Internet. Ahora, salir de ellas resulta muy difícil, por no decir casi imposible. Ordinariamente se trata de grupos muy pequeños porque así pueden reunirse más fácilmente para realizar sus ritos. Es más fácil tener bajo control a los diversos miembros y pueden actuar sin ser molestados. El rock satánico, especialmente entre los jóvenes, a menudo es utilizado como aglutinante. Se encuentran gracias a este tipo de música, se frecuentan por medio de ella, se comienza a pensar en términos de proyectos satanistas inspirados por ella, se afianza la complicidad mediante el uso de drogas que este tipo de música difunde y valoriza. El rock satánico promueve también formas de satanismo solitarias o también de pareja. Enseña un individualismo desenfrenado, el nihilismo absoluto, combate todo tipo de orden social y aún más a la familia y a la religión católica. Formas de satanismo solitario promovidas en Internet o en ambientes particulares también, gracias a la difusión de opúsculos, se concretizan como verdaderas y propias pedagogías del suicidio. Yo mismo he retenido a una adolescente un librito en que se enseñaba tanto la consagración a Satanás como varios modos de darse muerte. Y considerando el aumento en todo el mundo de los suicidios entre los adolescentes, se podría pensar que también esta sea una de las razones para ello.
Las sectas satánicas constituyen el grado máximo de la consagración a la acción del diablo, con todas las acciones terribles que ellas comportan. La profanación de los cuerpos, porque hemos podido constatar que el sexo es la llave de acceso más común a estos ambientes. La profanación de lo sagrado realizada en todas las formas. Hay sacerdotes que se prestan a hacer misas negras, en el curso de las que se profana el cuerpo y la sangre de Cristo, los sacrificios humanos realizados dentro de ritos satánicos, como señal de total adhesión al mundo de Satanás. Por lo demás, no faltan casos de santos que al asistir a la misa, en especial en el momento de la consagración, percibían claramente la impureza o la pureza del sacerdote. Faustina Kowalska cuenta en su diario que al asistir a la misa celebrada por su confesor, veía sobre el altar al niño Jesús que sonreía a todos y le hacía entender que tenía en mucho aprecio el alma de aquel sacerdote. Al contrario, se da el caso de Teresa de Ávila, que en un cierto momento de su vida, enferma y cansada, no podía evitar el asistir a la misa celebrada por un sacerdote del que tenía cierto horror, porque percibía de forma evidente toda la gravedad de su pecado. En el momento de la elevación, veía la hostia brillantísima sostenida por manos negras como el carbón. Esto demuestra el hecho de que la transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo se da de todos modos, aunque el sacerdote actúe animado por el mal. Desde este punto de vista se puede sin más afirmar que los satanistas creen firmemente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, paradójicamente mucho más que tantos católicos. Muchos robos de hostias consagradas suceden precisamente por este motivo, y lamentablemente no faltan sacerdotes pervertidos por el demonio que se adhieren a sectas satánicas. Siempre los ha habido. A menudo me preguntan por qué un sacerdote cae tan bajo. Lo que puede decirse es que el abismo de las perversidades es insondable y que el demonio siempre concede lo que promete, naturalmente, a cambio del alma. Es el concepto de vender el alma al diablo que en literatura se hizo famoso con el personaje de Fausto, pero viene a la mente solo para presentar otro par de ejemplos, también el de Dorian Gray de Oscar Wilde o El maestro y Margarita de Bulgakov. Se puede vender el alma también a un perverso y egocéntrico espejismo de superación de las propias limitaciones, sin que el resultado en términos de perdición y destrucción cambie, como en el capitán Ahab de Moby Dick. Lo mismo que puede construirse una vida entera y una fortuna sobre un hábil engaño y descubrir al final que la misma habilidad con que hemos engañado a los demás nos ha arrojado a nosotros mismos en brazos de la nada como el protagonista de Las almas muertas de Gogol. Además de esto, en Gogol habría que analizar algunos de los fascinantes cuentos de Petersburgo, conocido con el título de El retrato. En él están plenamente expresadas todas las formas con que el diablo actúa sobre el género humano, aun las aparentemente menos probables con sus consecuencias. El mismo arte, en todas sus expresiones posibles, no puede nunca por su naturaleza evitar el tomar partido o por el bien o por el mal, y de esta manera hacer evidente una u otra opción, quizás más que cualquier otra realización del ingenio humano. Al mismo tiempo, el cuento de Gogol ilustra la única vía posible de rescate, la total entrega a Dios. A través de ella, también la forma artística adquiere aquella extraordinaria capacidad de transmitir lo divino que es propia de lo bello.
Me viene a la mente el eficaz discurso de Benedicto XVI a la ciudad de Roma con ocasión de la fiesta de la Inmaculada de 2009. Cada día, por medio de los diarios, la televisión, la radio, se nos cuenta el mal, repetido, amplificado, habituándonos a las cosas más horribles, haciéndonos insensibles y en cierta forma intoxicándonos, porque lo negativo no es plenamente digerido y se acumula día a día. El corazón se endurece y los pensamientos se opacan. Por eso, la ciudad necesita de María, que con su presencia nos habla de Dios, nos recuerda la victoria de la gracia sobre el pecado y nos induce a esperar aún en las situaciones humanamente más difíciles. En el corazón de cada uno de nosotros pasa el límite entre el bien y el mal y nadie de nosotros debe sentirse con derecho a juzgar a los demás, sino más bien, cada uno debe sentir el deber de mejorarse a sí mismo. Los medios masivos, continúa el Papa, tienden a hacernos sentir siempre espectadores, como si el mal solamente tuviera que ver con los demás y ciertas cosas nunca pudieran sucedernos a nosotros. En cambio, todos somos actores y tanto en el mal como en el bien, nuestro comportamiento tiene un influjo sobre los demás. A menudo nos lamentamos de la contaminación del aire. Sin embargo, hay otra contaminación, menos perceptible a los sentidos, pero igualmente peligrosa. Es la contaminación del espíritu. Es la que hace menos sonrientes a nuestros rostros, más oscuros, que nos lleva a no saludarnos entre nosotros, a no mirarnos a la cara. Las personas se vuelven cuerpos y estos cuerpos pierden el alma, se vuelven cosas, objetos sin rostro, intercambiables y consumibles. Por tanto, he aquí el juego diabólico relanzado por la cultura, por las costumbres, por algunas formas de arte y por gran parte de los medios masivos, a los cuales siempre existe el riesgo de acostumbrarse. Vendo mi alma, compro la tuya, hago como si la mía y la tuya no existieran, a veces porque lo quiero, a veces porque me he adaptado a tal superficialidad, si no es que hay una ausencia de relaciones humanas que ya no pueden hacer que yo me dé cuenta de ello. Y luego, de todos modos, no importa. Exactamente lo que sucede al joven Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que casi sin darse cuenta madura dentro de sí las condiciones que lo llevarán al doble asesinato que marca su vida, realizado como si fuera inevitable, en la lógica misma de las cosas, porque otros como él lo habían pensado de la misma manera. Enseguida, se lee en la novela, no logra entender de dónde le había venido tanta astucia, tanto más que su mente, a ratos, como que se oscurecía y él ya casi no sentía su cuerpo. Solamente después, una oscura sensación de penosa soledad, de extrañeza, se le reveló a su alma. La sensación más tormentosa que todas las sensaciones que había sentido en toda su vida. Es la astucia del diablo que saca una enorme ventaja de una sociedad que, además de negar su existencia, niega también la existencia del alma. Si para mí el diablo no existe, para él es más fácil actuar. Si para mí el alma no existe o es como si no existiera, ya no tiene valor alguno ponerla en juego y perderla. Se la vende, se la pierde y después resulta muy difícil reapropiársela si es que la persona se da cuenta del error y desea volver sobre sus propios pasos. En resumen, no sucede como a aquel personaje de Guareschi, un comunista de la primera época tan encarnizado como ingenuo, que se profesa ateo
anticlerical y naturalmente no cree en la existencia del alma. Cuando un anciano hombre de fe, considerado ejemplo clásico del beato, le propone venderle el alma por una suma modesta, pero no despreciable, decide hacer el negocio pensando que cede la nada a cambio de dinero. Solo tiempo después, tras las vicisitudes de la vida, sintiendo como un vacío por dentro, piensa en su alma vendida y decide echar atrás el negocio y recuperarla. También el astuto viejecito quiere nuevamente su dinero porque, finalmente, aquel hombre ha comprendido que el alma tiene un valor. Las fórmulas de adhesión a las sectas satánicas son una especie de venta de la propia alma al diablo. Yo mismo he quemado muchas fórmulas de consagración a Satanás. Más o menos se expresan siempre los mismos conceptos. Satanás, tú eres el Dios, o mi Dios, dice acá, quiero pertenecer solo a ti, y tú, en cambio, y le piden cosas, como puede ser riqueza, placeres, salud, éxito, todas las cosas que tienen que ver con este mundo, los llamados placeres de la carne. Todo el reino de Satanás, por lo demás, está basado en las cosas de acá. Del más allá solamente está la oscuridad infernal. Cuando Satanás tienta a Jesús, en esencia afirma, todos los reinos de la tierra son míos y los doy a quien quiero. Jesús no le responde que es un mentiroso, sino, está escrito, no adorarás otro Dios fuera del Señor tu Dios. Lo que conozco de las sectas satánicas me lo han dicho las personas que con gran dificultad y con grave riesgo deciden salir de ellas. Salen marcadas y con influencias diabólicas que les provocan grandes sufrimientos. Para ser liberadas necesitan exorcismos. Además, muy a menudo viven en un estado de terror. Son amenazadas, saben que también pueden ser asesinadas. Hay muchos episodios conocidos en Italia y en otras partes que documentan asesinatos realizados en estos ambientes. En Estados Unidos es casi sistemático que quien trata de salir de ellas sea asesinado. En Italia sucede más raramente. El terror de estas personas nace también de la experiencia directa de las consecuencias de los maleficios y las sectas satánicas llevan a cabo maleficios contra los que deciden salir de ellas. Es siempre la crónica la que nos cuenta los suicidios y los misteriosos accidentes automovilísticos. Tengo dos casos de este tipo muy graves en los que estoy comprometido desde hace algunos años. El primero se refiere a un hombre víctima de una secta satánica, la cual sigue haciendo maleficios contra él y contra su familia. En 4 años he logrado liberar a la mujer y a los hijos. Con él he llegado a hacer que el diablo ya no grite cada vez que dice que lo quiere muerto. Ahora ese diablo sabe que tiene que irse. Está resignado a irse, pero todavía se resiste. Esta familia sabe perfectamente de quién recibió el maleficio. Se conocen los miembros de la secta, informaciones que a menudo se pueden controlar interrogando al demonio. En este caso es él mismo el que confirma los nombres de los miembros de la secta. Y ha sucedido que cuando uno de ellos ha muerto, el diablo ha dicho en el exorcismo que ya no pertenecía a la secta. El segundo es el caso de una chica del norte de Italia que recibió un maleficio muy fuerte de parte de un grupo satánico constituido por hermanas de clausura. Una cosa terrible, difícil de comprender y de digerir por el contexto en que se llevó a cabo, pero lamentablemente la historia nos ofrece otros ejemplos de religiosos y religiosas
que se han entregado a Satanás. Y cuando sucede, el mal que se desata es enorme. La chica frecuentaba a estas hermanas como lo hacen muchas otras personas normalmente. Les ayudaba incluso con donaciones de dinero. Pero, ¿cómo se llega a decir que fueron precisamente ellas? Lo ha entendido ella misma. Ella se dio cuenta. Son muchos los que logran captar con precisión quién les lanzó el maleficio. Un obispo exorcista, amigo mío, la ha exorcizado muchas veces. Pidió mi ayuda porque el maleficio del que estaba afectada era tremendo. Esta mujer es una profesional de la música de alto nivel y ya no ha podido volver a dar conciertos porque el diablo le bloquea las manos. Sucede de imprevisto, en medio del concierto, sin una razón. Durante el exorcismo no tiene ninguna reacción. Una cosa muy difícil de entender. Con ella no se logra tener un diálogo con el demonio, como sucede con otros posesos. Después del exorcismo está mal un par de días, luego durante una semana parece curada y después todo vuelve a empezar. En su profesión necesita por lo menos 4 horas de ensayo al día. Después del exorcismo lo logra por algún tiempo, pero en los conciertos no. Han sido muchos los exorcistas que la han exorcizado y lamentablemente siempre con el mismo resultado. La esencia del pecado. Sufro cuando no se logra liberar a las personas de estas terribles situaciones de acechanza diabólica. Sufro porque siento que tienen mucha necesidad de ello. Comprendo que soy limitado, que no tengo suficiente fe. A veces incluso siento un poco de envidia de los apóstoles que arrojaban a los demonios con un solo encuentro. Muchos santos han llegado a este nivel de unión con Cristo como para lograr liberar del demonio incluso con su sola presencia. Juan Bosco, cuando era muy anciano y ya casi no podía salir de su habitación para ir a la capilla, había llegado a tal grado de santidad y de capacidad de exorcismo que el diablo ni siquiera soportaba su presencia. Se cuenta a este propósito el caso de una chica francesa endemoniada que después de años de peregrinaciones de un exorcista a otro, decide dirigirse a Don Bosco. Va a la capilla donde el santo suele celebrar la misa con la esperanza de encontrarlo. En cuanto entra en la iglesia, con Don Bosco en el altar, el demonio huye y la chica queda liberada. También Santa Catalina de Siena arrojaba a los demonios con gran eficacia mediante la oración. Es una cuestión de fe, de gran fe. Y cuando no la hay o uno siente que tiene poca fe, hay que pedirla con fuerza. Y aquí vuelve a hacernos de ayuda el citado discurso de Benedicto XVI el día de la Inmaculada. ¿Qué dice María a la ciudad? ¿Qué recuerda a todos con su presencia? Recuerda, como dice San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ella es la Madre Inmaculada que repite también a los hombres de nuestro tiempo: no temáis, Jesús ha vencido el mal, lo ha vencido de raíz, liberándonos de su dominio. Toda la Biblia está ahí para decírnoslo. Frente a las continuas infidelidades de los hombres, Dios tiene paciencia, paciencia, paciencia. Luego, en cierto punto llega el castigo, pero no es Dios quien castiga, son los hombres los que se castigan a sí mismos, se castigan entre ellos. Debe quedar claro, no es Dios quien manda los castigos. Los hombres, yendo por el camino del maligno, transforman todo en mal, y el mal nunca construye, sino que separa, destruye siempre. San Agustín decía que si Dios no los tuviera frenados, los demonios nos matarían a todos. Y los demonios son muchísimos. Una vez un demonio me dijo:
Si fuéramos visibles, oscureceríamos el sol. Pero los ángeles son inmensamente más numerosos y nosotros no debemos tener miedo al demonio porque como acabamos de leer, Jesús ha vencido el mal de raíz, liberándonos de su dominio. Debemos, en cambio, tener miedo al pecado. Con determinación, Pablo VI sostenía que todo lo que nos defiende del pecado nos defiende del maligno. También San Juan de la Cruz, en una de sus obras menores, con el título de Cautelas, dirigida a sus cohermanos carmelitas descalzos, enseña a tener en cuenta el ejemplo de la mujer de Lot, la cual, turbada por la ruina de los habitantes de Sodoma, se volvió a mirar hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Esto sucedió para que entiendas que es voluntad de Dios que, aunque vivieras entre los demonios, tú entre ellos deberías comportarte de tal manera que no vuelvas ni siquiera tus pensamientos a los de ellos y que debes en cambio olvidar del todo, empeñándote en llevar tu alma pura y entera a Dios sin ser turbado por ninguna clase de pensamientos. Hay que alimentarse de todo lo que es positivo y agrada a Dios. Si nos mantenemos alejados del pecado, eliminamos la presencia demoníaca y ya no tenemos miedo al demonio. Por lo demás, la Biblia no nos dice nunca que tengamos miedo al diablo. Jesús no tiene miedo al diablo y no enseña a tenerle miedo, ni siquiera cuando se encuentra cara a cara con él junto con sus discípulos. Arroja a los demonios y enseña a arrojarlos. Pero Jesús, como toda la Biblia, invita a temer las obras de Satanás, el mundo, es decir, el pecado, las tentaciones. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, se pide poner en Dios toda preocupación porque Él cuida de vosotros. Sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os restablecerá. Del mismo modo, San Pablo, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, recuerda que alcanzad fuerza en el Señor y en el vigor de su poderío. Revestíos de la armadura de Dios para poder resistir a las insidias del diablo. Por una parte, el diablo nos quiere devorar, por otra, Dios cuida de nosotros, o mejor, por medio de Cristo nos ha preparado ya un puesto en la gloria eterna. No debemos hacer otra cosa sino escoger el pecado o la gracia para resistir a la tentación. Debemos sentirnos seguros de la ayuda de Dios, de la protección de María y del ángel de la guarda. Dejarse dominar por la desesperación es un pecado, fruto de la tentación que nos quiere hacer creer que el mal es el protagonista de la historia. Sabemos que es Jesús el verdadero protagonista de la historia. La opción por él aleja el mal de la historia, comenzando por alejarlo de la nuestra. Un concepto muy claro para los profetas. No temas, Sión, no te dejes caer los brazos. El Señor, tu Dios, en medio de ti es un Salvador poderoso. Gozará contigo, te renovará con su amor, exultará contigo con gritos de júbilo. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esa es la promesa de la Santísima Virgen como conclusión de la profecía de Fátima. Por eso, sin medias palabras, San Pablo, en la carta a los Filipenses, habla de gozo, de fiesta, de paz, que deben llegar a ser signos distintivos del cristiano. Estad alegres,
Estad alegres, que vuestra clemencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El bien triunfa. Y si uno quiere tener una idea, aunque sea parcial, de la omnipotencia y de la grandeza de Dios, haga como Santa Vaquita. Piense en el cielo estrellado, una imagen que nos permite acercarnos a un concepto fundamental ya expresado por San Pablo. Todas las estrellas brillan, pero no con la misma intensidad. Tanto en el infierno como en el paraíso no seremos todos iguales. En este sentido, la visión proporcionada por la Divina Comedia es muy realista y el Apocalipsis, al describir la multitud de las almas santas, hace entender lo mismo. Todos seremos felices al compartir en el paraíso la intimidad con Dios, pero no de la misma manera. En su voluntad está nuestra paz, dice Pía dei Tolomei a Dante, pero permanece la unicidad de la persona humana. Nadie es igual a otro en la vida terrena, lo mismo que en la eternidad, pero todos pueden contribuir, cada cual con sus propias fuerzas. Basta simplemente usarlas, sean pequeñas o grandes. Y como se lee en la conclusión del capítulo 11 de Mateo, nunca hay que temer que no seamos capaces. Jesús se apresura precisamente a confortar a los que no pueden, a los que ya están abrumados por pesadas cargas. Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En conclusión, el reino de Dios no es de este mundo, pero esto no quiere decir que no pueda estar ya dentro de nosotros y que no se lo pueda hacer vivir a quien está a nuestro alrededor. Jesús mismo lo hace explícito en su modo de vivir. Él es el primero que está muy atento a las cosas del mundo. Cura a los enfermos, cultiva amistades. Cuando se siente cansado y fatigado va a visitar a Lázaro y a sus hermanas. Entra en las casas y gustoso se queda a comer. Trabaja para vivir. Está muy atento a las necesidades tanto de quienes siempre están cerca de él como de los que se encuentran casualmente solos. Como narra en la parábola del buen pastor, está dispuesto a hacer de todo para salvar a la oveja perdida, así como está listo para hacer una fiesta cuando el que estaba perdido vuelve a su casa, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Todo se ha de mirar y vivir en función de la vida eterna. La parábola del rico Epulón nos ayuda a comprender que la vida es una especie de itinerario dividido en dos partes, en donde la primera, en esta tierra, tiene como objetivo hacernos ganar el paraíso en la segunda. Y Jesús se muestra exigente y explícito al indicar el camino justo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. En efecto, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Después del encuentro con el hombre rico en el capítulo 10 de Marcos, Jesús anuncia la recompensa para el que ha dejado todo por seguirlo. Esto no significa que el Señor esté contra los bienes terrenos, sino que está contra toda forma de apego humano a los bienes terrenos, que es la esencia misma de la tentación y del pecado. Para resistir, debemos ser exigentes con nosotros mismos, porque
anotaba Santa Catalina de Siena. Nuestros enemigos no duermen nunca, sino que siempre están atentos para perseguirnos. Por esto invitaba a abandonar el amor propio y los temores serviles respecto a los deseos terrenos, con voluntad decidida, con paciencia y con firme perseverancia, para poder ser caballeros viriles capaces de combatir contra nuestros enemigos por amor de Cristo crucificado. De lo contrario, seremos tan tímidos que nuestra sola sombra nos asustará. El cristianismo, vivido de forma viril y rigurosa, nos permite cerrar las puertas al diablo. León XIII, en la encíclica Exeunte Iam Anno, escribía que toda la vida del cristiano debe resumirse en este deber capital: no ceder nunca a la corrupción que nos propone la renaciente mentalidad pagana, sino oponerle una lucha sin componendas, una resistencia tenaz. El mundo, para decirlo con San Agustín, nos asedia y se aprovecha de nuestras debilidades, incluso del temor de tener que sufrir. Por eso Jesús invita a ser sencillos como las palomas, pero astutos como las serpientes, prudencia y candor, fuerza de ánimo y oración, haciendo un tesoro de la experiencia terrena de quien, como San Agustín, no se desdeña de pedir: Señor, asísteme en la lucha y ayúdame a triunfar sobre las acechanzas del mal, suple mi debilidad y corona finalmente el combate con tu misma victoria. Y así es como ponemos fin a un capítulo más de este muy interesante libro, Más fuertes que el mal. El próximo lunes nos encontramos en un nuevo episodio. Que estés bien.